Bueno, hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados compañeros. Es un gusto tenerlos nuevamente en esta tarde de jueves, un tanto lluviosa. La verdad es que quisiera hacerles hacer alguna manifestación previa a que el doctor ingrese en su sesión regular. Principalmente, pues, como les estoy manifestando ahorita, pues, considero yo, no sé, espero estar equivocado, pues, de alguna manera está lloviendo y vamos a tratar de tener las medidas correspondientes por si de repente tenemos un bajoncito de energía o sea la cuestión que sea efectivamente por cuestión de lluvia, ¿verdad? Es para que ustedes también lo tengan en consideración y es como hemos venido trabajando con el doctor en el transcurso de este tiempo. Ya es de conocimiento de ustedes y pues para los que no, pues ya lo van sabiendo, ¿verdad? Bueno, con ello iniciamos, compañeros. Muy buenas tardes. Bienvenidos a su espacio de Derecho Procesal Penal 1 con el doctor Enrique Lemus Orellana. Les quiero trasladar una información, pues ya es algo de conocimiento general, en virtud que ya también lo he compartido por las redes previo a algunas circunstancias que lo manifestará la facultad. Y es que a partir de mañana, ustedes tentativamente, así está diciendo el doctor, que no van a tener, perdón, van a tener un pequeño descanso académico, pero también está la situación que queda muy a criterio del docente de repente darles clases mañana, ¿verdad? Entonces no todo se celebra, no se sabe, pues yo tenía entendido que iba a ser únicamente para los abogados y notarios, ¿verdad? Pero si dice el claustro, supongo yo, de docencia universitaria, pues se los extendieron a todos. Entonces ya quedará muy a criterio del docente si impartirles o no clases. Esto también aplica para el día sábado, para los que están en voluntariado, según tengo entendido. Bueno, también, compañeros, si alguno de los que se encuentra aquí presentes, yo esperaría que no, sustentó la evaluación de retrasada, pues ya les comento que efectivamente ya tenemos dos correos a su disposición para que puedan ustedes trasladarnos a nosotros esa información de de las cuestiones de pago, perdón, de primera retrasada. Ya tenemos nosotros los correos habilitados para que lo puedan hacer. Si alguno de ustedes está acá y llevó la primera evaluación de retrasada con nosotros, por favor, ya las instrucciones se encuentran en el Classroom o en el aula virtual, pues. También, asimismo, el día sábado vamos a sustentar la evaluación de segunda retrasada. También ya tenemos habilitado los dos correos, efectivamente, con relación a que puedan subir también ustedes por ese medio los comprobantes de pago. Oyeron, tiene que ir la orden de pago y asimismo el pago que gestionan tanto por banca virtual o si lo hicieron físicamente, pues los dos se tienen que ir ahí. Oyeron. Entonces, pues nada, compañeros, ahí sí que nos quedará únicamente pues esperar a que se incorpore el doctor, ¿verdad? Ya las instrucciones ya habidas y por haber, pues yo creo que las saben, no está de más siempre también hacer esa pequeña recomendación o recordatorio, les comentaba, de que es necesario que para sustentar la evaluación de retrasada, pues tengan ustedes el mínimo, ahí sí, como decimos nosotros, la zona mínima, ¿oyeron? Entonces, de repente hay alguno que se le va al avión por ahí, entonces, para que lo tenga siempre en consideración. Entonces, pues recuerden, si alguno de aquí lleva retrasada el sábado, es a las 5 de la tarde, bien puntualitos, ¿sí? Entonces, pues nada, yo creo que tenemos por ahí el doctor. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Ya les estaba comentando, trasladando la información a los chicos aquí de que tenemos ya aperturados los correos para recepción del primer pago retrasado. Si alguno de ellos estuviera acá, ya lo puede hacer. Asimismo, pues también se les acaba de manifestar también que también tenemos aperturados los correos para la segunda retrasada, también para que puedan trasladarnos lo que se ha solicitado de la facultad específicamente. Entonces, también, así mismo, se les recordó que mañana tienen un pequeño descanso, un asueto que se les otorgó a la facultad, pero como usted también lo había mencionado, y esto es algo que no había tenido en consideración, que de repente algún docente de repente quiere dar clases y pues se encuentra en esa libertad. Entonces ya los anuncios han sido dados, doctor, ahí sí que por mi parte es la pequeña intervención que tengo para esta tarde.
Y pues nada, compañeros, solamente le quiero dar lectura a algo que envío acá cuando se llama material de estudio del segundo examen. Aquí no es que se suba o no contenido, mi estimado Luis Carlos. Aquí es de que pongan atención y si en su momento oportuno el doctor me da la instrucción que se les pueda trasladar un material, alguna cuestión así, pues se las vamos a trasladar. Esa es la instrucción de siempre, es como hemos trabajado nosotros en la jornada vespertina en estos últimos 3 años casi, ¿verdad? Entonces, esas serían las instrucciones. Muchas gracias, doctor. Les cedo el uso de la palabra. Muy buenas tardes, compañeros. Doctor, permiso. Hola, hola, muy buenas tardes. Tengan todos y cada uno de ustedes en esta lluviosa tarde de jueves, de jueves, dicen ustedes, ¿verdad? Así me enseñaron a decir, ¿verdad? Y ahora el viernes veré. Así es como es la cosa, ¿verdad? Viernes veré. Bueno, nuevamente estamos por aquí con todo el gusto de podernos encontrar y contarnos algunos chistecillos, reírnos un poco, divertirnos, aunque no aprendamos nada, ¿verdad? Yo creo que hay muchos que incluso se recuerdan más de los chistes. Por eso cuando habían clases presenciales yo les decía, mire, tomen nota, dice, tomen nota de todo, dice, porque lo que se diga aquí en clase va a ser evaluado, ¿verdad? Incluso hasta los chistes. Así que obviamente eso es importante que ustedes tomen nota, ¿verdad? Gracias Alejandro igualmente. Entonces mañana viernes, estaremos como quien dice también con un descanso o un asueto por motivo del Día de la Abogada. Ya de eso habíamos hecho algún comentario del tema del Día de los Abogados y que mañana es obviamente eh, el día que se debe de celebrar. Así que hay dos motivos, además de ser viernes, es el Día de los Abogados, por lo tanto, tiene que ser doble, ¿verdad? Solo por un motivo no puede ser. Sí, qué bueno que le hizo, o de alguna manera les hizo no advertencia, sino que les indicó, ¿verdad? De que efectivamente mañana es un descanso, pero si alguno de los profesores o alguien quisiera dar clases, pues no tiene él ningún inconveniente en dar su clase. Recuérdense que el asueto autorizado por el Consejo Superior Universitario ya desde hace algunos años, en el cual nos faculta para poder suspender las actividades, es un derecho, ¿no? Por lo tanto, yo puedo ejercer mi derecho y, o si no, decirles, miren señores, quiero avanzar en el programa, quiero que nos reunamos el día de mañana, vamos a tener clase, pues obviamente puede hacerlo también el profesor. Recuérdense que es un derecho del abogado y él como abogado puede de alguna manera decir, mire, me interesa más dar clases. En mi caso y particularmente, aún existiendo ese permiso, yo normalmente o usualmente daba clases, porque de alguna manera decía yo, bueno, la verdad es que aquí me pagan por ser profesor y por impartir clases, no por ejercicio profesional o por trabajar como abogado. Sí, tengo esa profesión, pero y entonces la mayoría de veces pues yo daba el curso y continúa precisamente desarrollando el mismo, simplemente para completar lo planificado. Entonces, pero en este caso, pues, hoy fue su día de clases, mañana es el descanso y no doy clase los viernes. Afortunados ustedes. Si hubiera caído el día de hoy, el día del abogado, muy probablemente les hubiera dicho que nos reuniéramos de todas maneras. Así que, como dicen, suerte tienen los que no se bañan, ¿verdad? Y entonces, ahí vamos. Entonces, pues esas cositas son las que de alguna manera íbamos a agregar. Normalmente cuando hemos examinado retrasadas, normalmente lo que hacemos es desarrollar la retrasada
con los contenidos o lo que se evaluó para el examen final. Ahí es donde usualmente tenemos esos mismos contenidos. Hay algunos que, o al menos he oído que algunos profesores lo que dicen es, bueno, todo el contenido o todo lo que desarrollamos en el examen, en la clase, es lo que va a ser evaluado. Algunos lo dicen, pues, pero no, yo usualmente los mismos contenidos que de alguna manera fueron trabajados y fueron evaluados en el final, es lo que usualmente hemos tenido como contenido del examen. Entonces, así más o menos estamos. Bueno, terminado con esto, y para proceder a la clase del día de hoy. Bueno, prácticamente terminamos lo relativo a los partícipes, obviamente, ¿verdad? Los sujetos del proceso penal, principales o indispensables. Ya vimos todo lo que se refería a este caso, ¿no? Entonces ya agotamos esa parte. Ahorita, de acuerdo con el programa, estamos iniciando la segunda parte. Lo que yo había pensado que íbamos a iniciar para el segundo parcial. Lamentablemente no logré avanzar o no logré cumplir con lo planificado, y hasta ahorita vamos a iniciar la segunda parte. Eso quiere decir que prácticamente el examen segundo parcial va a estar a partir de ese punto número 7 de la primera parte y a partir de lo que avanzamos en la segunda parte. Usualmente yo trato de que para esta segunda parte, el segundo examen, nosotros agotemos la fase preparatoria y de alguna manera la fase intermedia. Esas son las dos cosas que de alguna manera hacemos. Vamos a ver qué nos resulta. Si no, tengamos ya puesto en nuestra agenda que podríamos tener clases extra a fin de poder cumplir de alguna manera con el plan previsto. Así que así es como lo tenemos ahora. Entonces, en esta segunda parte, que se refiere al procedimiento común, ¿verdad? Que es la fase preparatoria, investigación o instrucción, que son sinónimos, porque así se le llama a la fase o etapa preparatoria de investigación o instrucción. Esos son los tres nombres con el cual se determina esta fase del proceso, que es prácticamente la primera fase o etapa procesal, ¿verdad? Entonces, y ahí lo primero que tenemos es lo relativo a los actos introductorios. Los actos introductorios. Ya algunos de ellos pues hicimos mención y relación. Lo que tenemos como actos introductorios de conformidad con el programa son la denuncia, la querella, la prevención policial, el conocimiento de oficio y la certificación de lo conducente. Esos son lo que de alguna manera se está establecido como actos introductorios. En cuanto al señalamiento que hace el programa, que indica formas de iniciación del proceso penal y tiene precisamente estos actos introductorios, pues yo no estoy muy de acuerdo en que esos sean formas de iniciación del proceso penal, porque hay todavía circunstancias o situaciones por las que no se inicia. Ya habíamos hablado con anterioridad que prácticamente el proceso penal se inicia sí y solo si el juez en la primera declaración determina que sí va a haber o va a iniciar el proceso, va a ligar a proceso y obviamente
ya se fija plazo para la fase preparatoria. Antes de eso, pues no se ha iniciado, ¿no? La primera actividad judicial que se realiza, o sea, la primera declaración, es precisamente lo de que termina si hay o no iniciación del proceso. Porque con estos actos introductorios pueden pasar muchas cosas, pues, y por las cuales en un momento determinado el Ministerio Público puede, con lo que vamos a leer también, puede incluso desestimar, ¿no? Desestimar o hacer la desestimación porque piensa que no hay elementos suficientes para iniciar un proceso penal. O sea, antes de ir a la primera declaración, el Ministerio Público va a analizar. Y si analiza y hace algunas investigaciones, puede decir, mire, yo voy a desestimar precisamente la denuncia que se ha presentado porque realmente no hay motivos o hay circunstancias que hacen que yo no pueda hacer la investigación correspondiente. Entonces, realmente no se inicia el proceso. ¿Qué es un acto introductorio? Vamos a dejar la definición una vez que hayamos visto o hayamos determinado cómo está regulado lo relativo a la denuncia, a todos estos actos introductorios, ¿verdad? Esto vamos a dejarlo precisamente, ¿verdad? Vamos a dejarlo su definición para que tengamos mucha más claridad en lo que son, ¿verdad? Entonces, obviamente, lo primero que tenemos y que de alguna manera ya habíamos hecho alusión a la denuncia, incluso creo que la habíamos leído de alguna manera cuando vimos lo relativo a la Policía Nacional Civil y que efectivamente la policía tiene un papel bastante importante dentro del proceso y que obviamente interviene en el mismo y que está subordinado a las órdenes del Ministerio Público, la Policía Nacional Civil. Entonces, de alguna manera habíamos leído precisamente lo relativo a la denuncia y algún otro que también vimos ahí, que era la prevención policial, que están catalogados o están definidos como actos introductorios. Pero para volvernos a poner en sintonía, vamos a proceder a leer nuevamente el artículo 297, haciendo énfasis en algunos aspectos que no mencionamos con anterioridad, derivado pues que no era eso lo que queríamos, sino que únicamente indicando que era lo importante en cuanto a la participación de la policía y la forma en que éste interviene. Entonces, empecemos leyendo. Nuevamente le digo porque ya lo habíamos hecho alguna oportunidad, leyendo el artículo 297, por favor, del Código Procesal Penal. Doctor. Aloha. Buenas tardes. Si quieren lo leo yo. Gracias, Gabriela. Gaby. Muy bien. Artículo 297. Denuncia. Cualquier persona deberá comunicar por escrito u oralmente a la policía, al Ministerio Público o a un tribunal el conocimiento que tuviere acerca de la comisión de un delito de acción pública. El denunciante deberá ser identificado. Igualmente, se procederá a recibir la instancia, denuncia o autorización en los casos de los delitos que así lo requieran. Bueno, entonces tenemos aquí ya la denuncia como tal. Y ven ustedes, cualquier persona deberá comunicar por escrito oralmente a la policía, al Ministerio Público, el conocimiento que tuviere sobre la comisión de un hecho delictivo. Que de alguna manera, pues obviamente los ciudadanos todos tenemos de alguna manera la obligación de poner en conocimiento de que se cometió un hecho delictivo, aun y cuando nosotros no fuimos a los agraviados, pero sí estamos enterados de que se está cometiendo un delito, ¿verdad? Como les digo, eso puede fácilmente establecerse, ¿verdad? Hacérselo a la policía, posiblemente acudiendo a la subestación de la policía o en un momento determinado, solo parando una patrulla y diciéndole, mire lo que acaba de suceder, mire, fíjese que estas personas se metieron a la casa y ahorita salieron huyendo, ¿va? Y ahí van, ¿verdad? Podría decirlo así, ¿va? Por decir alguna cosa, ¿no?
Entonces, ahí lo que se está poniendo es una denuncia, porque la verdad es que la denuncia no tiene mayor formalidad, mayor requisito no hay que llenar en cuanto a la denuncia que se debe de hacer. Solamente dice ahí, poner en conocimiento, el conocimiento que tuviera acerca de la comisión de un delito de acción pública. El único formalidad o requisito que sí es importante es el hecho de que el denunciante deberá ser identificado. Esto se va a ser identificado, como lo vamos a ver también en otros casos, porque existe, no, tampoco, tampoco tienen mayores requisitos. Podrán ver ustedes así, si quieren adelantarse un poco, el 299. Ahí dice más o menos cuál es el contenido que podrá tener precisamente la denuncia. El 299, que es un artículo bastante pequeño y que oportunamente también lo vamos a leer. Entonces le digo, el único requisito o exigencia es que la persona sea identificada, la persona que va a básicamente hacer su denuncia, ¿verdad? Tiene que ser identificado porque en caso de denuncia falsa, hay un delito, de denuncia, acusación o denuncias falsas, en que la persona, si falsamente les está señalando la comisión de un delito, y más aún si está señalándole a alguien la posible comisión de ese delito, aún y cuando sea denuncia, pues obviamente tiene responsabilidad penal. La responsabilidad es que si esta es falsa, pues obviamente hay un delito que así se está regulado, ¿verdad? En el Código Penal, en el artículo, si mal no recuerdo, 450 obviamente el artículo 453, 457 me parece. Ahí están precisamente por ahí, 453 por ahí en el Código Penal, está establecido precisamente, artículo 453 para ser más exactos. Ahí está regulado precisamente lo relativo a la denuncia falsa. Entonces, por eso es que de alguna manera la exigencia, ay Dios mío, adivinen quién cayó por aquí a joder. La puchica. Sí, ya vino, ya oyó que ustedes están aquí y ya se vino el Don Chute aquí a meterse en lo que no debe. ¿Será que alguien me lo puede hacer el favor de denunciar por intromisión, verdad? O interrupción de la clase, por favor. Sí, el abogado. Saluda, pues, sí, anda a ver, ya deja de estarme pellizcando. Que se viene aquí primero para sentarse así en filas y empezar a aruñar, así como quien dice, acariciame, ¿verdad? Y después ahí empieza ya a joder y a asomar la cola. Es nula su rechazo, dice. Lo que pasa es que entonces vamos a estar aquí analizando de cómo acariciar al gato, cómo jalarle la cola, porque no joda. Bueno, entonces les decía yo que precisamente por eso es el hecho de que procede. ¿Sabe qué significa cuando un gato se cruza en su camino? Pues que va a algún lado, dice. Sí, algunos dicen que es de mala suerte encontrarse con un gato negro, pues. Entonces, pero no, eso realmente yo no lo creo porque se me cruza cada rato en el camino y no se me da. Bueno, tal vez la mala suerte es que no he podido ganar la autoquería. No será tu culpa, gato baboso. Ahorita le voy a sonar. Bueno, entonces, efectivamente, como les decía yo, eso es el motivo por el cual tiene que ser identificado. Adelantándonos a eso, y dada la pregunta que alguien anticipó, puchica, este pelos va a terminar en la boca porque pasó rozando la cola. Bájate vos, va, date. Es que el artículo 299 indica qué es lo que debe de contener o qué es lo que se debe manifestar, ¿verdad? Dice ahí, o regula ahí, la denuncia contendrá, hago énfasis, ¿verdad? Porque también en la forma que está escrito hace énfasis, en lo posible. No es una obligación formal de que tiene que tener esto, sino en lo posible.
el relato circunstanciado del hecho, con indicación de los partícipes, agraviados y testigos, elementos de prueba y antecedentes o consecuencias conocidos. Eso es precisamente lo que de alguna manera, si es posible, debe contener. Si no, simplemente el hecho de que miren tal parte sucedió tal cosa y salieron unas personas, estaban pasando tal y tal cosa. Nada más describir y manifestar el hecho, en cuanto también tiene que decirse cuándo pasó o más o menos a qué hora pasó de ese mismo día, pues, pero no tiene mayor formalidad. Prácticamente, como le digo, ninguno. La única formalidad que tiene es que la persona que está poniendo la denuncia, y si el denunciante es una persona sordomuda, y si el denunciante es una persona sordomuda, ¿qué cosa? No sé. Pues alguien tendrá que ayudarle para que pueda manifestarlo. O si esta persona sabe escribir, pues obviamente presentarla por escrito, porque ya veo que puede presentarse en forma oral o por escrito. Entonces, no. Podría ser. O se le podía poner un intérprete, ¿verdad? Se le podía poner un intérprete, o muchas de esas personas que tienen ese problema, los que tienen estudio, obviamente, lo que hacen es escribir realmente, porque muchos de ellos sí saben escribir, sí han aprendido a escribir precisamente, ¿verdad? Lo que no pueden es leer en voz alta, pero sí han aprendido varios a escribir, ¿verdad? Y obviamente a leer. Ahora el que es ciego, sí, efectivamente, solo que maneje el braille. Aquel también de forma especial para leer. Bueno, entonces, efectivamente, como les digo yo, en este caso, pues no tiene mayores, ¿verdad? Pues solo puede ser así muy escuetamente lo que se señale, solo señalar la comisión de un hecho delictivo. Y todo lo demás, si es posible que se tenga, pues se agrega, pues, ¿verdad? O si dadas las circunstancias, se puede hacer, ¿no? Las circunstancias de quien está está haciendo la denuncia. Ahora bien, dentro de los casos, como le digo, todas las personas estamos obligados precisamente a denunciar, pero hay casos muy particulares o especiales en que la denuncia es de carácter obligatorio. Está señalada en la ley la obligación de denunciar. Y en este caso, si no denuncia, cosa que no le pasa a cualquier ciudadano, solo estas personas que aquí se indica están obligados a hacerlo. Y si no lo hacen, hay un delito precisamente al cual deberán responder por no hacerlo, por no haber hecho la denuncia respectiva. Eso está en el 298. Por favor, alguien con bonita letra lo lea, por favor. Así, despacio y con bonita letra, lea el 298. Si quiere lo leo yo, licenciada. Gracias, Dora Patricia. Dora, o Pati, no sé cómo le digan. Pati, creo que le digan. Para ti, para mí, para todos. Por favor, lea. Denuncia obligatoria. Deben enunciar el conocimiento que tienen sobre un delito de acción pública, con excepción de los que requieren instancia, denuncia o autorización para su persecución y sin demora alguna. 1. Los funcionarios y empleados públicos que gozan el hecho en el ejercicio de sus funciones, salvo el caso de que pese sobre ellos el deber de guardar secreto. 2. Quienes ejerzan el arte de curar y conozcan el hecho en el ejercicio de su profesión u oficio cuando se trate de delitos contra la vida o la integridad corporal de las personas, con la excepción especificada en el inciso anterior. 3. Quienes por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico tuvieran a su cargo el manejo, la administración, el cuidado o control de bienes o intereses de una institución, entidad o persona respecto de delitos cometidos en su perjuicio o en perjuicio de masa o patrimonio puesto bajo su cargo o control, siempre que conozcan el hecho con motivo de ejercicio de sus funciones. En todos estos casos, la denuncia no será obligatoria si razonablemente arriesgare la persecución penal propia del cónyuge o de ascendientes o descendientes o hermanos o el conviviente de hecho.
¿Hasta ahí, licenciado? Hola, hola, era lo que les estaba comentando. Sí, efectivamente, tuvimos un bajón de energía. Entonces, por lo menos quisiera saber si me escuchan, compañeros, por favor. Sí, lo escuchamos. Sí, va, muchas gracias. Sí, Dile. vamos a tener, gracias, vamos a darle tiempecito al doctor porque sí, efectivamente fue un bajón de energía y en breve pues él va a estar incorporándose. Ya les comento, es cuestión de con él particularmente unos 5 minutitos por ahí, o tal vez un poquito antes, ¿verdad? En lo que se va a incorporar nuevamente con nosotros en la sesión. Sí, entonces, mantengamos ahí el artículo que hemos dado lectura en lo que él se incorpora. Oigan, si en todo caso persiste esta situación, no tuvimos nosotros ningún inconveniente a primera hora, pues yo les comunico la decisión que él pueda manifestar. Oigan, pero yo creo que sí va a seguir. Entonces vamos a esperar un momento. Oigan, por favor, en lo que se va incorporando. Bueno, yo me acabo de conectar ya desde mi dispositivo. Veamos, compañeros. Fíjense que, muchas gracias por recordarlo, Mario. Les quiero comentar que creo que algún compañero Mario me está consultando por ahí si tienen ustedes algún chat de WhatsApp. Asimismo, creo que una compañerita, pero no me recuerdo el nombre, es que son muchas personas a las que tengo que tratar de apoyarles. Entonces, si ustedes fueran tan amables de apoyar a su compañero, si tuvieran un chat ustedes, ah, para que pudieran incorporar a Mario, aquí a Mario Francisco, y apoyarlo, compañeros, porque yo, lamentablemente, como les digo, yo no tengo el acceso a los WhatsApp de los patojos, porque por cuestiones de discrepancia, por algunas cuestiones, ya no es que esté trabajando muy directamente con estos que suceden a los que están actualmente, entonces es una pequeña discrepancia ahí. Ahora solo eso se les puedo manifestar. Pero sería bueno si tuvieran ustedes un chat que pudieran tratar ¿cómo se llama? De apoyarle aquí al compañero Mario Francisco. De repente ustedes tienen un chat y lo pudieran agregar. Entonces, Mario, por favor, podría comunicarse ahí con los compañeritos, pues, para que le pudieran apoyar en este caso. Pero ahí sí que poniendo su número de teléfono, porque en este caso yo con lo que les había manifestado, pues efectivamente no tengo esos códigos, los tenía sí, pero está complicado el asunto porque como que cambiaron los códigos de acceso. Entonces, si hubiera alguien aquí que le pudiera apoyar a Mario para incorporarlo al chat, pues les agradecería mucho, compañeros. Ya tenemos al doctor en línea. Doctor.
Sí, disculpen ustedes la molestia, pero la verdad es que fue un apagoncito que hubo aquí por la casa. Pero sí, bastante breve, que no pensé que iba a afectar la señal del wifi. Ujú. Entonces, ahí dieron ahí precisamente cómo conectarse. Bueno, entonces yo creo que fue el único que se estaba. Entonces estaba precisamente Patti leyendo el artículo 298, según mal no recuerdo. No sé si ella andará por ahí o Sí, todavía anda licenciado. perdida o andará perdida igual que yo. Vale, pues por favor. Entonces, no sé si leemos o a partir del 2 Bueno, del numeral 2 estábamos leyendo, ¿verdad? sí, el 298. No, 98, pero el numeral 2. Ajá. Sí, por favor, empecemos con el numeral 2, por favor. Bueno, 2. Quienes ejerzan el arte de curar y conozcan el hecho en el ejercicio de profesión u oficio cuando se trate de delitos contra la vida o la integridad corporal de las personas, con la excepción especificada en el inciso anterior. 3. Quienes por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico tuvieran a cargo el manejo, la administración, el cuidado o control de bienes o de intereses de una institución, entidad o persona respecto de delitos cometidos en su perjuicio o en perjuicio de masa o patrimonio puesto bajo su cargo o control, siempre que conozcan el hecho con motivo del ejercicio de sus funciones. En todos estos casos, la denuncia no será obligatoria si razonablemente arriesgare la persecución penal propia del cónyuge o de las ascendientes, descendientes o hermanos o del conviviente de hecho. Bueno, entonces ahí tenemos que los ciudadanos pues tenemos el deber de denunciar, pero en ese caso estamos viendo que efectivamente para estas personas la denuncia deben de hacerla, porque ya les dijo, ya les había mencionado, ¿no? Que si efectivamente la persona no denuncia, no denuncia, entonces estaría cometiendo el delito de omisión de denuncia. Por eso es que para estas personas la obligación, la obligación es denunciar. No pueden evadir o excluirse de hacer la denuncia correspondiente. Cuando hay la comisión de un delito y recae sobre todo sobre los bienes que tiene él a su cargo, derivado del cargo, debe de denunciar. Entonces, ya les digo, si no lo hace, obviamente hay un delito establecido para los efectos, ¿no? Y como digo, sigue siendo también de alguna manera la obligación, el hecho de denunciar, algo bastante informal, porque efectivamente en la administración pública normal es que se cumpla mínimamente con el requisito, es decir, se cumple con la obligación de denunciar, pero muchas veces solo denuncian el hecho. Solo poner en conocimiento de la autoridad para cumplir con el requisito de denunciar y señalar pues que se ha cometido un delito, que hay bienes que han desaparecido o han sido extraídos del almacén o el lugar donde estos se guardan o del lugar donde se estaba utilizando, pues solamente poner en conocimiento de que eso se da y desconozco quiénes pudieron haber hecho o algo así. Simplemente es cumplir con el requisito. Eso es lo que normalmente hacen la mayoría de funcionarios o en las instituciones del Estado. Cuando sean ustedes o tengan la fortuna o no sé, o la experiencia de ser asesores y obviamente pase algo así, normalmente lo que se hace es simplemente el conocimiento, cumplir mínimamente con el requisito de haber puesto en conocimiento del Ministerio Público el hecho. Eso es lo que normalmente se hace. Entonces no se dan mayores detalles, pues,
Porque como el mismo artículo que leímos, que leímos y que es el 299, dice obviamente en lo posible, en lo posible. Entonces, usualmente pues nada más es cumplir con el requisito formal, con la obligación que tiene, sin mayores cosas, salvo que haya un interés mayor o que efectivamente hayan datos o información que tenga, y entonces pues esto obviamente deberá incluirlos en esa denuncia, ¿verdad? Pero lo normal, como le digo, en esas denuncias es únicamente cumplir con el requisito e indicar de que ha sucedido algo y que ese es el conocimiento que tiene y no puede dar mayor información porque habría que preguntar precisamente o averiguar. Entonces será el Ministerio Público que tendrá que hacer la investigación correspondiente para esos efectos. Bueno, entonces ya les decía yo que efectivamente, ¿cómo se llama? Ya efectivamente tendrá que poner efectivamente o señalar exactamente de esa denuncia. Entonces, y vamos a señalar, por ejemplo, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Tienen un órgano de control ahí, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, la Contraloría de Cuentas llega y no se ha puesto la denuncia, entonces es la misma Contraloría que indica pues que no se ha puesto la denuncia y posiblemente ellos estarían denunciando al funcionario por no hacerlo, pues, por ejemplo, pues si no se cumple con ese requisito. Entonces tenemos eso en cuanto a los funcionarios, ¿verdad? Y que ahí dice, quienes por disposición de la ley de la autoridad tuviera en su cargo, bajo su cargo, el manejo, administración o cuidado o control de bienes o intereses. O sea, no digamos los tesoreros o los que están manejando los fondos, o el área de presupuesto, o la oficina de gastos, todas esas personas son las que el funcionario tiene obligación de denunciar. Voy a llegar a la 2. Vamos a hacerlo a la inversa, no vamos a pasar del 1, si vamos a empezar por el 3, que ya de alguna manera lo hicimos con todo lo que estábamos indicando. Entonces, en cuanto al 2, ¿a quiénes se refiere? Y esto es de conformidad con lo que ahí está regulado. ¿A quiénes se refiere? ¿A quiénes se refiere? En lo que señala el numeral 2, por favor. ¿Qué es lo que ustedes leen ahí o entienden lo que dice ahí? Aquí Luis Fer dice médicos. A los médicos, dice también Elizabeth. Se une a las enfermeras, comadronas. Sí, como ven ustedes, dice quienes ejerzan, exactamente, quienes ejerzan el arte de curar y conozcan el hecho en ejercicio de su profesión u oficio. Entonces quiere decir que puede ser un médico, el arte de curar. Lamentablemente el farmacéutico no ejerce el arte de curar. Claro, hay algunas farmacias en que el médico, el de la farmacia, se atreve incluso a recetar. A veces llegan ahí con el mismo, el dependiente, que es una persona tal vez ahí que ya es conocido, ya saben, y entonces van. Sí, eventualmente lo vamos a ver. Entonces, efectivamente van y el mismo de la farmacia dice, no, mire, esto le va a caer bien, que no sé qué. Entonces se animan a ejercer una función que no le corresponde, ¿verdad? Que es recetar. Recetar es solo para los médicos, pues que saben efectivamente qué va a pasar. O a veces dice, mire, quiero tal medicamento. Mire, fíjese que no tengo de esto, pero tengo este otro que también le va a caer mal, ¿verdad? Que ya de alguna manera estar
usurpando una función que le corresponde únicamente al médico, pues. Pero obviamente aquí dice, ejerzan el arte de curar y conozcan el hecho de ejercicio de su profesión u oficio, tal como lo indicó en algún momento alguien bomberos, pero no especialmente los bomberos en general, sino que usualmente hay enfermeros o hay paramédicos, o sea, personas que tengan algún tratamiento, y entonces estas personas obviamente también tienen esa obligación. Comadronas, dijo alguien más. Sí, efectivamente la comadrona, si ve la comisión de un hecho delictivo, la van y lleva a alguien a que atienda un parto o una emergencia por alguien que está embarazada, y cuando llegan con ella, notan que realmente lo que está pasando ahí es que la persona tuvo un aborto o estaba tratando de abortar. Entonces, en este caso, pues ellos también tienen que poner en conocimiento de la autoridad competente, ¿verdad? Y efectivamente, no todos los que trabajan en el sector salud, sino especialmente los que atienden esto, sobre todo los que están en las emergencias, por ejemplo, ¿verdad? En las emergencias de los hospitales o sanatorios, son los que efectivamente, ¿verdad? Tienen que poner en conocimiento si ven un hecho delictivo, ¿verdad? Por eso es que dice, ¿verdad? Porque son delitos contra la vida o la integridad corporal de las personas, ¿verdad? Y obviamente dentro de estos corporales están las lesiones o los delitos de carácter sexual, ¿m? Que también son de alguna manera agresión o de alguna manera la integridad corporal de la persona. Entonces, efectivamente, no, psicólogos no, porque ellos no curan, ¿m? No curan. El psicólogo es un licenciado en psicología, ¿m? Pero no le dan el arte de curar. Los únicos que sí podría ser es un psiquiatra, porque el psiquiatra como carrera básica, ¿verdad? Es medicina, y en la medicina ellos se especializan y convierten en psiquiatría. Entonces los psiquiatras sí son médicos y cirujanos. Entonces ellos sí, efectivamente puede ser. Entonces estas personas, como les digo yo, están en la obligación de denunciar, sea en las emergencias. En las emergencias de los hospitales normalmente o siempre anda por ahí una patrulla o hay miembros de la Policía Nacional Civil por ahí cerca para atender esa emergencia e inmediatamente tomar las acciones que correspondan inmediatamente. Pues. Los naturistas. Pues normalmente los naturistas, no sé, creo que no los van a consultar cuando hay una emergencia. Normalmente los naturistas son para medicamentos naturales. Entonces son medicamentos los que ellos de alguna manera recetan, los naturistas, ¿verdad? Entonces, pero no tengo entendido de que ellos tampoco pueden. No tienen no es el arte de curar que efectivamente ellos lo tienen, ¿verdad? Bueno, eso es excepción especificada en el inciso anterior. Entonces, ya más o menos entendido. Entonces nos vamos al primero de los incisos, en lo que se refiere a los funcionarios empleados públicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus funciones. Salvedad, salvo el caso de que pese sobre ellos el deber de guardar secreto. Ustedes saben que hay a veces circunstancias que tienen que ser confidenciales, y también la Constitución establece que hay situaciones que son secreto. De ahí todos los actos de la administración, pero resulta que hay circunstancias o todos que la misma Constitución establece en forma general qué actos o qué circunstancias son evidentes. Ustedes que son especialistas en derecho constitucional recordarán el artículo de la Constitución que se refiere a esto. Si no, miremos el artículo 30 constitucional, por favor, si no se recuerdan. ¿Lo leo, licenciado?
Gracias, gracias. Ok, dice, artículo 30, publicidad de los actos administrativos. Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener en cualquier tiempo informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que desee consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia. Bueno, entonces efectivamente, bajo esas características, vemos que los asuntos militares, diplomáticos o de seguridad nacional tienen de alguna manera cierta reserva. Y dice, salvo el caso que pese sobre ellos el deber de guardar secreto. Entonces, de acuerdo a ciertas circunstancias dentro del Estado, hay funcionarios que bajo confidencia o confidencialidad o bajo cuestiones de secreto. Entonces, estas personas bajo esas circunstancias no pueden efectivamente o están exentos de la responsabilidad. Lo mismo que sucede, porque ahí mismo en el numeral 2 dice, con la excepción especificada en el inciso anterior. O sea que esta persona, y de acuerdo al artículo 30, estableció y se confió en ellos, pero con una condición de confidencialidad, ¿verdad? Entonces, bajo esas circunstancias, pues obviamente la denuncia deja ser obligatoria. Lo que hay que establecer es que efectivamente no lo puede denunciar porque efectivamente él está violando la garantía de confidencialidad con cual se le hizo saber o se puso en conocimiento que era lo que estaba sucediendo en ese caso, ¿verdad? Entonces, ahí es donde están únicamente las exenciones que están establecidas en esos dos numerales. Entonces, y obviamente la persona que denuncia puede tener o no una actividad posterior. El 300 nos dice en qué va a intervenir con posterioridad. Y ahí indica, de acuerdo al 300, que el denunciante no intervendrá posteriormente en el procedimiento, ni contraerá a su respecto responsabilidad alguna, sin perjuicio de las que pudieran corresponder por denuncia falsa. Salvo eso, ¿verdad? Por acusación y de denuncia falsa, que ya dijimos que estaba en el 453. Pero posiblemente la persona solo presenta la denuncia y puede ser que sea citado por el Ministerio Público en un momento determinado, dice, pues si quiere ampliar o desea dar alguna otra circunstancia o algo así. Pero realmente el denunciante, alguien que vio un hecho delictivo, lo puso en conocimiento de la policía, que no tiene los pormenores y nada, no tiene ninguna obligación, ¿verdad? Ahora, las personas que presentan una denuncia por escrito, porque de alguna manera son agraviados o son afectados por el hecho delictivo, sí, el Ministerio Público los cita para que sea ratificada la denuncia. Y una vez ratificada, el Ministerio Público pues inicia su tarea, su trabajo de la investigación. Pero de ahí, un denunciante así, como cualquier ciudadano que la haya hecho, no tiene obligación, ¿verdad? Obligación posterior en esto. Hay un artículo bastante interesantito que es también referente a esto, en cuanto a la delegación de la acción civil, el 301. El 301. Ahí indica que la denuncia puede contener, cuando corresponda, el pedido de que el Estado asuma en su nombre, el ejercicio de la acción civil proveniente del hecho punible, la cual será ejercida por el Ministerio Público. Entonces, es obviamente, es obvio que bajo determinadas circunstancias, ¿verdad? Bajo determinadas circunstancias y que el denunciante que sea afectado no va a poder continuar o no va a tener la capacidad para poder reclamar los daños y perjuicios o la indemnización por los daños causados o la reparación de estos, entonces puede de una vez delegar esa función en su denuncia, ¿verdad? Decirle, mire, y solicito yo al
a la autoridad competente o al Ministerio Público que ejerza la acción civil y que se me reintegren los gastos, ¿verdad? Porque obviamente no está pensando en ser querellante, no tiene la capacidad económica para contratar a un abogado, entonces el Ministerio Público es el que debe asumir la responsabilidad y atender ese pedido o esa circunstancia que está solicitando el agraviado para que inicien la acción civil también, juntamente con lo penal, el Ministerio Público. Como le digo, para que él sea resarcido de los daños. Y en ese caso. Pues bueno, eso es en cuanto a lo relativo a la denuncia, a la denuncia que se puede haber presentado, como digo, sin mayor formalidad. En lo que respecta a la querella, de acuerdo al 302, ahí ya vemos un cambio, ¿verdad? Ahí sí es la querella sí es realmente algo bastante formal y tiene requisitos para cumplir. La querella normalmente se hace por un abogado y notario. Un abogado. Es el abogado que precisamente elabora las querellas. Entonces ahí sí tiene más formalidad. E incluso normalmente la querella se debe de presentar en los tribunales. Ahí es donde debe precisamente presentarse. En algunos casos se ha visto que el Ministerio Público se las van a entregar. Normalmente el Ministerio Público dice, no, que tiene que ir a tribunales, pero si esta la recibe el Ministerio Público, lo que hace es remitirla, obviamente, a los tribunales. Entonces ahí sí hay más formalidades y requisitos, porque el mismo contenido exige algunas cosas que únicamente pueden ser elaborados cuidadosamente por el querellante y obviamente elaborados por un abogado. Entonces, miremos lo relativo al 302, por favor. Que alguien haga el favor de leer. Yo, doctor. Gracias. Querella. La querella se presentará por escrito ante el juez que controla la investigación y deberá contener, inciso 1, nombres y apellidos del querellante y, en su caso, el de su representado. Inciso 2, su residencia. Inciso 3, la cita del documento con que acredita su identidad. Inciso 4, en el caso de entes colectivos, el documento que justifique la personería. Inciso 5, el lugar que señala para recibir citaciones y notificaciones. Inciso 6, un relato circunstanciado del hecho con indicación de los partícipes, víctimas y testigos. Inciso 7, elementos de prueba y antecedentes o consecuencias conocidas. Y en el inciso 8, la prueba documental en su poder o indicación del lugar donde se encuentre. Si faltara alguno de estos requisitos, el juez, sin perjuicio de darle trámite inmediato, señalará un plazo para su cumplimiento. Vencido el mismo, si fuese un requisito indispensable, el juez archivará el caso hasta que se cumpla con lo ordenado, salvo que se trate de un delito público, en cuyo caso procederá como en la denuncia. Bueno, entonces ven, así, generales están los requisitos que debe de tener una querella, que ahí se establece, porque obviamente la persona que se está presentando como querellante definitivamente tiene que tener la calidad de agraviado, de conformidad con nosotros leímos allá en el artículo 116 y 117, me recuerdo yo, del Código Procesal Penal. Ahí establece quienes tienen la calidad de agraviado, pues porque son los únicos que pueden presentar una querella, ¿verdad? Entonces ahí sí no hay para dónde, ¿verdad? Entonces, como él de alguna manera es agraviado, pues dará toda la información, o como lo decimos común y vulgarmente, uy, qué vulgarotes, con pelos y señales de qué fue lo que pasó, quiénes pudieran ser responsables, en dónde pueden ser ubicadas estas personas, porque hasta eso se indica, en dónde pueden ser notificados o de alguna manera hallados o citados estas personas. O sea, se dan todos los datos. Y si hay documentos en que también esté fundamentando
su denuncia o su querella, obviamente también te tendrá que enviarlos. Entonces, lo que se hace es que se presenta ante el juzgado, ya sea porque ya ha iniciado por una denuncia, o sea, se ha iniciado también el proceso por una denuncia, ¿verdad? O por un conocimiento así se haya presentado, pero con posterioridad se va al juzgado donde está siendo conocido el caso que estaba por denuncia y se presenta la querella. O puede ser la querella el primer documento con el que se pone en conocimiento la comisión de un hecho delictivo. Entonces, eso se puede dar, ¿no? Y usualmente, o muchas veces, porque ahí lo que se va a hacer es que se deja a la oficina administrativa. Si es en Torre Tribunales, que es en el segundo nivel, ahí es donde precisamente, bueno, es que ellos tienen vestíbulo y primer nivel es donde están las oficinas administrativas. Ahí en eso es donde se presentan las querellas. Como no hay juez contralor, porque es el primer escrito que se está presentando, entonces se va a dejar a esa oficina. Ahí hacen inmediatamente una revisión para ver si está completo el expediente o si están todas las formalidades o requisitos. Si no lo están, se lo dicen, ¿verdad? Porque después ellos selectivamente distribuyen las querellas o lo que van recibiendo y lo envían al juzgado que pudiera estar en el turno o que por la distribución, el procedimiento de distribución le toque conocer, ¿va? Esa querella. No es alguno en especial. Entonces, usualmente las querellas se presentan a lo que es el organismo judicial o efectivamente al juzgado que corresponde, al juzgado de primera instancia penal que corresponde. Eso es lo que usualmente se presenta. No se identifica un tribunal o un juzgado en lo particular, sino se presenta en forma general para que oportunamente le avisen quién lo tiene a su cargo. Le notifican de que ese caso pasó a algún juez. Y obviamente, cuando eso sucede, se tiene que proceder efectivamente a lo que dice el 303, que vamos a leer posteriormente. Pero ya le digo, se revisan, algunos juzgados incluso revisan los documentos para ver que todo esté acompañado, que estén debidamente identificados y todo, para que establecer si efectivamente llena los requisitos, al menos de forma en cuanto a la que tiene, y después se va al juzgado. El juzgado pues también analizará si cumple y ahí mismo ellos le fijarán el plazo o lo que sea para que pueda enmendar. Y obviamente recuerden ustedes, ¿verdad? Si el delito es de carácter público y no llena todas las formalidades, entonces se le avisa de que tiene que llenar el requisito, la persona no lo llena por X, Y razón, y entonces de todas maneras le dan el trámite como que si fuera denuncia, pero sin trámite no se queda, por ser un delito de naturaleza pública. Miremos ahí en el 303, por favor, que había yo mencionado el artículo. Artículo 303. Denuncia y querella ante un tribunal. Cuando la denuncia o la querella se presenta ante un juez, éste la remitirá inmediatamente, con la documentación acompañada al Ministerio Público para que proceda a la inmediata investigación. Bueno, eso es lo que hace precisamente el juzgado al recibirla, ¿va? Así la querella, la pone en conocimiento, le indica que ha recibido la querella, le envía, obviamente, le enviará la copia de la querella para que inicie la investigación que corresponda, ¿va? Porque ellos solo cumplieron con el requisito de recibirla y que llene los requisitos formales necesarios que están establecidos en la ley. Y ya el Ministerio Público se hará el chance, ¿verdad? Para que practique las diligencias que sean pertinentes, le dice el juez, para la averiguación de los hechos o la averiguación de la verdad. Exactamente, eso es lo que hará. Entonces ya, obviamente, allá en el Ministerio Público, pues lo citarán, le harán y hacerán lo que deben de iniciar. Entonces, eso es el segundo, ¿verdad? Que tenemos. El siguiente es el tercero. Yo creo que no necesito, bueno, no sé, sí está comprendido, ¿verdad? Lo que hemos explicado sobre la denuncia y la querella. No hay dudas, porque yo sé que si hay dudas, ustedes inmediatamente
levantan la mano o piden alguna explicación. Ya tenemos aquí personas que son bien acuciosas y bien piqui y que luego preguntan si hay alguna duda o hacen alguna aclaración. Entonces, doy por sentado de que efectivamente sí, comprendieron precisamente eso. Entonces, la prevención policial, pues obviamente ya la leímos así detenidamente. Lo leímos respectivo a la función que tenía la Policía Nacional Civil. Y por eso de alguna manera leímos, porque de alguna manera es un parte policial, que lo habíamos dicho, ¿no? Entonces esa no tiene mayores consecuencias, sino que es algo, ¿verdad? Que ahí está. Entonces, ahí mismo las formalidades que habíamos visto en el 305, que ya lo habíamos leído, pero bueno, leámosla nuevamente para no pensar de que ya todos ustedes y de todos se acuerdan. Leemos el 305, por favor. Con gusto, licenciado. Sí, Reina. ¿Sí? La prevención policial observará, para documentar sus actos en lo posible, las reglas previstas para el procedimiento preparatorio a cargo del Ministerio Público. Bastará con asentar en una sola acta, con la mayor exactitud posible, las diligencias practicadas con expresión del día en que se realizaron y cualquier circunstancia de utilidad para la investigación. Se dejará constancia en el acta de las informaciones recibidas, la cual será firmada por el oficial que dirige la investigación y, en lo posible, por las personas que le hubieran intervenido en los actos o proporcionando información. O proporcionado información. Sí, efectivamente, esta es la prevención, ¿verdad? O sea que inmediatamente la policía lo que hace es lo que se llama una investigación preliminar. Hasta antes, ¿verdad? Hasta antes de la primera declaración, lo que se hace es una investigación preliminar. Así es como se denomina, ¿verdad? Investigación preliminar, ¿verdad? Y si esa investigación preliminar da frutos, si efectivamente se encuentran cuestiones positivas, entonces es cuando se solicita, obviamente, o se requiere, ¿verdad? Una primera declaración, pero ya es por parte del Ministerio Público, ¿verdad? Entonces esa investigación primaria es la Policía Nacional, como ya lo habíamos indicado con anterioridad, la que inicia la investigación y empieza a señalar esto y esto y empieza a hacer todas las diligencias. Y todo eso lo pone en conocimiento del Ministerio Público para ver si lo toma o quiere ampliar o completar para tener mejor evidencia o una evidencia mucho más fuerte a efecto de que el juez lo tome en cuenta en esa primera declaración, en esa audiencia de primera declaración, y eventualmente dé lugar a la iniciación del proceso e inicie la fase preparatoria propiamente dicha. Todas esas primeras diligencias también se convierten en parte de la fase preparatoria. Pero le decimos primeras diligencias porque es lo que se hace inmediatamente de recibido, lo que es el acto introductorio. Eso es lo que se hace inmediatamente, pues, ya sea por la policía, ya sea por el Ministerio Público, ¿verdad? Y efectivamente. Algo muy importante respecto a la policía, y cuando se trate de actos jurisdiccionales, o sea, actos a cargo del juez. Por favor, el 306. Artículo 306. Actos jurisdiccionales. Cuando urja la realización de un acto jurisdiccional, el oficial de policía a cargo de la investigación informa al Ministerio Público, quien lo requerirá al juez de primera instancia o al juez de paz. En casos de extrema urgencia, la policía podrá requerir directamente el acto al juez con noticia inmediata al Ministerio Público. O sea, dentro de las primeras diligencias hay algo urgente que tiene que hacerse. Por ejemplo, de la denuncia recibida y lo que ha averiguado la Policía Nacional Civil, averiguó que algo sucedió y qué fue sucedido toda la persona, entonces podrá requerirle incluso la orden de aprehensión, pues. Puede ser un acto de urgencia que hay necesidad de hacerlo.
o si en extremo podría necesitar un allanamiento o un registro inmediato para poder capturar a las personas responsables, también lo puede hacer la Policía Nacional. Obviamente, si ahí está el Ministerio Público cerca, pues lo hará el Ministerio Público, pues. Pero si en casos de urgencia, el policía puede ir con el juez y decirle, mire, dice que necesito tal y tal y tal cosa, pues, sin mayor formalidad o requisito, pues, precisamente. Y obviamente cuando ya se dé la orden, le avisan al Ministerio Público de que es la diligencia que se va a practicar por la Policía Nacional para que se proceda precisamente a lo que corresponda de acuerdo a lo que sea necesario en la investigación, ¿verdad? Eso es lo que efectivamente. Y el Ministerio Público, como dice ahí, remisión en la siguiente, 307, remisión de actuaciones en el 307, dice... las copias y fotocopias de las actuaciones serán remitidas al Ministerio Público en un plazo de 3 días, sin perjuicio de lo previsto para el caso de aprehensión de personas. El original de las actuaciones y las cosas secuestradas, salvo que el Ministerio Público las requiera para diligencias específicas y temporales, siempre quedarán en el juzgado. O sea que ahí prácticamente está hablando de que hay un expediente judicial donde se establece, están las actuaciones y cosas secuestradas, están en el tribunal. Al Ministerio Público lo hacen saber, ¿verdad? Ahora, si lo van a necesitar el Ministerio Público, entonces se las pide. Pero prácticamente en lo penal hay 2 expedientes. Un expediente de investigación que está en el Ministerio Público y el otro que está efectivamente en tribunales. Ahí están todo lo que son resoluciones, actas y todo lo que se ha hecho tramitado, ¿verdad? Ante los tribunales. Entonces hay 2 expedientes, el expediente judicial y el expediente de investigación. El de investigación, el Ministerio Público, y el judicial, los originales, están en el tribunal. Bueno, entonces, bueno, sigamos con esto porque es importante también todo lo que pasa precisamente en la prevención policial. 308, autorización, por favor. Artículo 308, autorización. Los jueces de primera instancia y donde no los hubiere, los de paz apoyarán las actividades de investigación de la policía y los fiscales del Ministerio Público cuando estos lo soliciten, emitiendo si hubiera lugar a ello las autorizaciones para las diligencias y medidas de coerción o cautelares que procedan conforme a la ley. Los jueces resolverán inmediatamente y de manera motivada las solicitudes que les sean formuladas. Para el efecto anterior, los jueces podrán estar presentes en la práctica de estas diligencias si así lo solicita el Ministerio Público y, a petición de este, dictar las resoluciones que según las circunstancias procedan para garantizar los fines del proceso penal. Durante la etapa preparatoria, los fiscales fundamentarán verbalmente ante el juez el pedido de autorización explicándole los indicios en que se basa. En el mismo acto, a petición del juez, mostrarán el registro de las actuaciones de investigación. Cuando la diligencia haya sido solicitada por la policía por no existir fiscalía en el lugar, esta deberá informar de ello al Ministerio Público en un plazo máximo de 24 horas, pues hasta la persona a disposición del juez, deberá informarlo igualmente al Ministerio Público en el mismo plazo. Entonces, como le digo, todos son cuestiones urgentes y necesarias. Ay, perdón. No se preocupe. Todas estas son diligencias urgentes y primeras diligencias en cual debe resolverse inmediatamente. No hay tiempo para una demora o una espera de 2 días, 3 días, no, inmediatamente, ¿verdad? Como le decía, si hay necesidad de una captura, si hay que hacer una inspección, un registro o allanamiento, como se lo da, inmediatamente el juez la solicita. Y es la misma policía que le va y le explica al juez y le enseña qué es lo que tiene y todo, y el juez lo ordena, aun y cuando no sea el Ministerio Público. Porque como ya les he platicado y hemos dicho, no sé si lo mencioné en esta sección, que la investigación, las primeras 24 horas de realizado el delito son las más importantes en la investigación. Esas son las más importantes, porque si el tiempo pasa, algunas evidencias, algunas circunstancias
tienden a desaparecer o se pierden, que es lo que habíamos hablado antes de lo que decíamos, el delicti facti transeuntis, ¿verdad? Las que tenía que hacer el Ministerio Público, ¿verdad? Porque estas se pierden con mucha facilidad, entonces tiene que realizarse inmediatamente. Existe el riesgo que en ese lugar haya algún tipo de ilícito o drogas y todo, y que hayan, por otro delito hayan visto eso o hayan sabido, inmediatamente hay que proceder a lo que es el allanamiento para poder secuestrar todos los elementos que ahí se contienen, pues inmediatamente, porque si van 2 días o 3 días, posiblemente no encuentren absolutamente nada, pues, ¿y para qué? ¿Ah? Entonces, ya le digo, eso es lo más importante que hay. Entonces, efectivamente, eso es en lo que se procede, como le digo, en lo que es la prevención policial, y a veces también con las denuncias que se hacen inmediatamente ante la policía, a proceder. Sí, las primeras 24 horas estarían eso. Claro, esas primeras diligencias, lo que pasa es que si hay delito flagrante, sí se tienen 24 horas, porque en 24 horas hay que estar en el juzgado, precisamente en la primera declaración. Constitucionalmente, la persona tiene que ser escuchada dentro de las primeras 24 horas de cometido el delito. Por lo tanto, dentro de esas 24 horas, el Ministerio Público y la policía tienen que encontrar lo que puedan a efecto de poder, en esa primera audiencia, señalar que hay indicios, hay algunos hechos que hacen posible que esta persona lo haya cometido, que hacen muy posible. O sea, son sospechosos, por decirlo así, ¿verdad? De alguna manera. Entonces, ahí efectivamente tiene que hacerse inmediatamente, 24 horas. Como le digo, en otros países, incluso en Estados Unidos, que son más desarrollados, cuando hay delito flagrante o la persona ha sido detenida, todavía a veces tienen 36 horas. O sea, tienen 3 días para hacer la investigación. Y aún allá en Estados Unidos a veces hay las quejas de los policías o el Ministerio Público que está haciendo la investigación, que ese tiempo es insuficiente. Y en cambio aquí en Guatemala con menos capacidad, menos, como quien dice, menos capacidad y de recursos como para iniciar una investigación inmediatamente. Allá tienen todo un sistema informático de averiguación de la persona, que es, dónde vive, con quiénes se relaciona. Mire, inmediatamente se queja aún de que 36 horas es muy poco tiempo. Sobre todo cuando se trata de delito flagrante, cuando hay flagrancia. Y vamos a ver algunas cuestiones acerca de la flagrancia también, como le digo, en este caso, ¿no? Porque, como le digo, en flagrancia las cosas se corren. Pero miremos al respecto de una vez. En primer lugar, debemos ver la fundamentación constitucional respecto a la detención en estas circunstancias, ¿verdad? Y eso, como le digo, está regulado en la Constitución de la República, en lo que se refiere a la detención legal. Miremos la Constitución en el artículo 6, por favor. Voy a leer, licenciado. Gracias, Artículo 6. Detención legal. Ninguna persona puede ser detenida o presa, sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de 6 horas y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. El funcionario o agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo será sancionado conforme a la ley y los tribunales de oficio iniciarán el proceso correspondiente. Bueno, entonces, por favor, hay que entender muy bien que dice los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad en un plazo que no exceda de 6 horas. Poner a disposición de juez no quiere decir presentarlos, sino simplemente avisar al juez
Dentro de esas 6 horas de detener a la persona, de que hay una persona detenida, su identificación y los motivos por los cuales esa persona ha sido detenida. Porque el plazo para la declaración lo tiene el artículo 9, que complementa efectivamente el 6. Miremos el artículo 9 constitucional, por favor. Y artículo 9. Interrogatorio a detenidos o presos. Las autoridades judiciales son las únicas competentes para interrogar a los detenidos o presos. Esta diligencia deberá practicarse dentro de un plazo que no exceda de 24 horas. El interrogatorio extrajudicial carece de valor probatorio. Entonces, si ven ustedes, y no vayan a pensar que son 24 acá y 6 allá, son 30 horas. No, son, ¿verdad?, 6 horas para poner a disposición por parte de la policía, de la persona. Y sí, Gabriel. Buenas tardes, Lick. Mucho Hola, gusto. Una pregunta. Cuando, digamos, se cometen un acto o un delito en flagrancia y lo detienen a uno, y digamos que la persona confiesa, precisamente la confesión del detenido, ¿ante quién se hace? ¿Ante el que lo detuvo, ante el juez, o ante ante la policía que lo detuvo a uno, o ante la fiscalía, en donde uno lo presenta? Sí, fíjese que la fiscalía precisamente no presentan a la persona, es a tribunales únicamente donde se pueden entrar. Recuerden ustedes que la confesión como tal, por misma constitución, la declaración contra sí mismos no puede ser tomada en cuenta. Lo que puede hacer es aceptación de los hechos, pues. Eso es lo que sí se puede hacer, una aceptación de hechos, pero no hay confesión, como de alguna manera lo hacen en el sistema norteamericano. Ahí sí la confesión es la prueba reina. Por eso es que a las personas que son detenidas, dentro del plazo de 36 horas que tienen, muchas veces los tienen ahí encerrados en una oficina especial. Claro, le dan su comida y toda la cuestión, pero los están interrogando, les están machacando y le están dando, mire, confiesa tal cosa. Hasta le ofrecen la aceptación de cargos, le ofrecen que si confiesa podamos negociar y le vamos a poner un delito menor, o si usted señala quiénes son los otros responsables. O sea, toda una presión hasta que el otro diga sí, es cierto. Porque para Estados Unidos, para el sistema anglosajón, la confesión es la prueba reina. Yo le pregunto esto, Lick, con respecto a la película, porque cuando él confiesa, o sea, cuando la jueza dice, bueno, cuando el juez dice confesaron, pero él hizo la confesión y el policía que lo detuvo estaba presente. Entonces le dice él que es inválida esa, o sea, o que no tiene validez, digamos, la confesión que él hace por estar presente, digamos, la persona que lo detuvo cuando él cometió el crimen. Entonces, dice que acá pues acá es totalmente diferente. No. Lo que pasa es que debe ver bien la película. El problema no fue que él haya confesado, por eso. No fue por eso, sino que él le manifestó que él estaba con temor y tuvo que confesar, porque el policía era el amante de su esposa. Correcto. Obviamente lo violentó. Entonces, no era la persona indicada que debería haber tenido a cargo la investigación, ¿verdad? La investigación. Y ni el caso. Y cuando él dice, mire, yo lo acepté y acepto tal y tal cosa, pero fue porque él me amenazó o me sentía intimidado por él, ya que él es tal cosa. Entonces el policía tenía que haber tenido mucho tacto para abstenerse de participar en el interrogatorio y todo, porque eso fue lo que alegó él, ¿verdad? Sí, correcto. Y sí, esto de la confesión, eso sí tiene mucha validez. Yo estuve indocumentado en los Estados Unidos y me detuvieron por andar sin licencia. Sí. Entonces, digamos, cuando uno dice, cuando uno va a su audiencia con el juez, uno tiene que decir, sí, soy culpable. Entonces, eso inmediatamente solo queda en una multa. Y no, o sea, ellos como que le dan mucha validez a que uno acepte que es culpable o que sí cometió el delito o la falta o
lo que sea, pero sí le dan mucha validez a eso. Y acá no sé si Exactamente. es acá, no sé si es así, o que uno confiese lo que hizo, se va peor, pues. Ajá. Gracias, Lick. Sí, pues sí, exactamente, valoran mucho, ¿va? Y sobre todo le advierten, no me esté mintiendo, cuidado, me miente. ¿Por qué? Porque la verdad es lo que buscan precisamente ellos, no quieren falsedades. Usted dígame la verdad. Si me va a mentir, va a ver lo que le va a pasar. ¿Ah? Entonces la verdad es lo que efectivamente andan buscando todas estas personas precisamente, pues. Entonces esa confesión cuando llega a tribunales, el juez lo valora precisamente, el haber aceptado los hechos. Cuando le pregunta que usted cómo se declara, culpable o inocente, dice culpable porque efectivamente yo tal y tal cosa me sucedió, ¿verdad? Entonces, eso se toma en consideración muy buena por no mentir, por decir la verdad. Entonces, por eso es que declara usted decir la verdad y solo la verdad ante todo lo que se le va a preguntar y todo. Esa es la parte de que ellos confiesan. Decir la verdad y solo la verdad en lo que fuere preguntado. Es una letanía que tienen por ahí. Entonces, obviamente. Entonces, les decía esto, pues, que el interrogatorio, que está en el 9, no quiere decir 24 más 6. O sea, 6 horas para poner a disposición. Y dentro de las 24 horas es que el juez lo cita para que ahí efectivamente comparezca. O sea, las 24 horas incluyen las 6 donde se fue a su disposición. Es un derecho constitucional. ¿Qué harían ustedes, constitucionalistas o abogados penalistas, si no se cumplen con esos plazos? Si no se ponen a disposición dentro del plazo y efectivamente no reciben su declaración dentro de las 24 horas que señala la Constitución. Exacto, Josué. Exhibición personal. Eso es lo que pidan, porque de alguna manera se han violentado los derechos de la persona indicada. Puede haber un buen motivo porque esté detenida, pero obviamente debemos cumplir con los plazos constitucionales. Y al cumplir con los plazos constitucionales, obviamente tiene todos los derechos. Pero aún y cuando haya sido detenido por motivos suficientes o por buenos motivos, debe de cumplirse con los plazos de ley. Entonces, si no, se está violentando sus derechos, se están disminuyendo sus derechos o se está poniendo en riesgo su integridad. Por lo tanto, se presenta exhibición personal y esos tendrán que ponerlos en libertad inmediatamente. Eso es lo que hay que manejar. Ahí cuando empezaba me pasó una experiencia similar. No se cumplieron con esos plazos y me hablaron, mire, es que fíjese que tal cosa. Pues yo no sé, le digo así platicando. Sí, fíjese que se nos pasó el tiempo y no hicimos, pero queremos cumplir, ¿verdad? Porque ahí estaba cayendo, en la época con el anterior sistema pues, procesal que teníamos, la investigación era a cargo del juez y el juez ya lo tenía a su disposición y todo, pero no le tomaron declaración. Entonces me habló el oficial y me dijo, mire, fíjese que le vamos a tomar. Sí, le dije, eso es una cosa que yo tenía guardada, le dije, para hacerlo. Sí, me dijo, tal cosa. Entonces le vamos a hacer esto, pero para que no haya inconvenientes. Está bien, mire, hágalo. Y pongan la hora y el día que ustedes hagan para cumplir con los plazos. Pero eso sí, la persona sale libre. Si no sale libre, yo inicio acción contra el tribunal. Así entonces voy a tener que iniciar acciones contra ustedes y si me lo van a dejar y de alguna manera pues ya sabía el otro que responder, ¿va? Y toda la no, ya estaba, ya el juez está muy enterado, no se preocupe, ahí lo vamos a hacer. Y plum, efectivamente así lo hicieron, ¿va? Pero ahí tenía el lacito bajo manda, ahí seleccioné la respuesta correcta para obviamente actuar y obtener lo que yo quería. Imagínense ustedes, son secretitos que uno tiene para hacerlo. Entonces, eso es precisamente que era, como le digo, los 24 horas que se tienen precisamente para efectivamente hacerlo en este caso. Entonces, efectivamente, esas primeras 24 horas son muy importantes, bastante importantes dentro de lo que es el proceso penal guatemalteco, sobre todo en materia de investigación,
porque de eso depende si a la persona la van a ligar o no a proceso. Entonces, les digo yo que lo que habíamos leído inicialmente es que en caso de flagrante delito no hay necesidad de una orden de juez, porque dice todas deben ser ordenadas por un juez competente, excepto en delito flagrante. Y miremos nosotros qué es lo que el Código Procesal Penal, en concordancia con la Constitución, desarrolla en lo relativo a la flagrancia. Eso está en el artículo 257 del Código Procesal Penal, por favor. Bueno, discúlpenme. Pregunto en este momento. ¿Será que leemos y doy las explicaciones? Porque si no, debe haber un tiempo, o lo dejamos ahí para completarlo todo el próximo día de clases. Yo preferiría no continuar, porque lo vamos a dejar un poco a medias, porque ya son casi las menos 20, bueno, 36 minutos. ¿Sí? Sí, yo digo que sería mejor, porque para que quede clarito y no interrumpamos y después a la vez retomar, porque aquí hay muchos aspectos que debemos leer precisamente que son importantes. Importantes para ustedes como abogados o si fueran funcionarios del Ministerio Público. Exactamente. Entonces, hagamos así. Mucho gusto ahí, gusto haberlos tenido. Espero que les haya ayudado un poco lo que hemos hablado. Ya ve cómo se maneja la Constitución, porque uno tiene que tener un manejo muy bueno de lo que es la Constitución respecto o en el aspecto penal, porque se juegan precisamente muy fuertes. Entonces, muchísimas gracias, nos estaremos viendo. Pasen buena tarde y por favor disfruten su viernes, que van a tener descanso, y algún brindis ahí por mí, lo sentiré ahí en el corazón, ahí, brindo por el IC, por su día. ¡Ah! Así me dan más ánimos. Con gusto, dice Amy. Ay, Dios mío, chelera la Amy. Orgulloso. Gracias, Amy. Confío en usted. Feliz tarde, licenciado. Bueno, pues, Victoria, María, se cuida. Feliz Hacemos tarde, los dos licenciado. señal. Feliz tarde, licenciado. Ay, muchísimas gracias. Bueno, Betsabe, futuros colegas. Gracias por la clase, maestro. Buenas tardes. Josué, Buenas gusto verle. tardes, licenciado. Se Feliz cuida, doña tarde. Patricia, María de Los Ángeles. Feliz tarde, doctor. Celi y Karina, creo que está levantando la mano, ¿o es error? Bueno. Feliz tarde, doctor. Feliz tarde, Maite. Annalise. Feliz tarde, María de Los Ángeles. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana, doctor. Pues Gaby, muchísimas gracias. Cuídese. Nos fuimos. Bueno, pues ahí nos estamos platicando. Ahí se porta bien mal, como siempre. Ahí está la de Zacapa, hombre. Solo ganas. Hoy de Zacapa. Vale. Pero pues, doctor, platicamos, nos seguimos platicando. Se cuida. Pues cuida. Vemos. Igual.